a muy temprana edad, yo tenía 5 años, de manera circunstancial, un vecino que tocaba. Este vecino detectó y yo aprendí con ese instrumento de manera salvaje, digamos, sin instrucción musical durante bastante tiempo. Yo estuve tocando de manera intuitiva, de oído, como se decía, ¿sí? ¿no? Claro. Es la mejor manera. Es la mejor manera, sí. Es la mejor manera de... Sí. Parecía que yo tocaba con entusiasmo y mis viejos hicieron el gran esfuerzo de incorporar a sus gastos las clases de bandoneón, que no eran, claro, no eran un dato menor, dado claro, que mis viejos eran humildes y yo vengo de un hogar de laburante. La música, nadie pensaba que eso podría convertirse en una profesión y que uno podría vivir de eso. Más allá de haberme dado la vida a mis viejos, fue otra forma de darme la vida, yo creo. Claro. Fue otra forma de creer en mí, de apostar en mí, a mí. Hablaba de dos personas muy generosas, muy sensibles, con mucha contención afectiva. Pero digo, yo pertenezco a esa clase social que de chicos no tienen juguetes, ¿no? Entonces, el haber tenido viejos que hayan percibido y con la sensibilidad que han tenido, que hayan percibido mis deseos y que los hayan satisfecho, en principio pagando las clases. De manera que esto es en mi vida un hecho de mucha significación. Creo que fue una primer bisagra, ¿no? Y después vino Córdoba. Después vino Córdoba, fuimos allí con mis viejos. Con la familia. Sí, y yo seguí estudiando el bandoneón con otros maestros ahí, y ahí empecé a los 14, 15 años con las primeras orquestas típicas. Durante las mañanas yo era un estudiante de biología, terminé el secundario allí, me inscribí, entré en la universidad y lo que elegí, volvería a elegir, y siempre me gustó y me gustará, y si tuviera más años de vida seguramente seguiría profundizando en la biología. Sentía yo que me daría la posibilidad de tener una visión del mundo diferente, ¿no? Me preguntaba porque en esa época el tango estaba un poco planchado, ¿no? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Te estoy hablando de los años 50, 55. Yo creo que el primer golpe duro que el tango recibió fue en el 55. Sí. Famosa Revolución Libertadora. Y no solamente el tango, digo la cultura. Claro. Bueno, los músicos se fueron haciendo viejos y se fueron muriendo, aquellos grandes músicos fundantes de este género. Y no fueron repuestos. Apareció una modernidad insípida en medio de un escenario vacío, lleno con el Club del Clan, y con un músico que atravesó y dejó un surco muy marcado, que fue Piazzolla. Entonces el tango quedó absolutamente piazzolizado, entre comillas modernizado. Las esencias fueron quedándose en el pasado. Yo en aquellos años todavía vivía un tango que funcionaba y había muchas orquestas y estaba Aníbal Troilo en vida y todavía no había venido la etapa de Osvaldo Pugliese. Si bien no comencé en Buenos Aires, comencé en Córdoba, pero me formé todavía en una época en que las orquestas funcionaban y tuve la fortuna de tener los viejos que tuve y después de haber vivido esa etapa del tango, sé de lo que hablo, ¿entendés? Y cuando toco sé lo que toco. Claro. Esto es importante. Una vez en Buenos Aires, a los 25, en esos años Piazzolla aparece en mi vida y me propone, me conoce, escucha algún trabajo que yo había hecho allá en Córdoba, musical, y entonces me propone continuar en Buenos Aires, lo cual a mí me genera un problema, porque eso era irme de la casa de mis viejos y dejarla o suspender la biología y además ir a una situación muy incierta. Llegar a Buenos Aires, una ciudad que no conocía, claro, por más que yo había vivido acá, no había vivido en la ciudad, vivía en la provincia de Buenos Aires, y además me fui bastante chico, a los 11 años, y además no es que venía contratado, nada, venía a ver qué pasaba. Después, ¿cómo fue el contacto con Piazzolla y después con Pugliese, verdad? Bueno, debo confesar que entrar en la orquesta de Osvaldo me resolvía mi problema económico en principio.
Yo transité ese periodo sin darme cuenta, absorbí sin darme cuenta, aprendí sin darme cuenta, viví sin darme cuenta. Y una década después de haberme ido de la orquesta, comprendí, se me reveló todo lo que había ocurrido en esos años. Por suerte pude conversarlo con Osvaldo. Yo quería comentarle esto aún ya no siendo parte de su orquesta. Y esto ocurrió en un momento, lo visité y charlamos. Creo que lo más importante desde el punto de vista artístico y estético e incluso ideológico me viene desde la época esa, ¿no? Cada uno tenía su puntaje. No todos ganábamos igual, lo cual hubiera sido una injusticia. No, hubiera sido una injusticia. Nadie puede ganar igual. Cada uno, inclusive él, teníamos todos un puntaje que había sido resuelto en reuniones que hacíamos de cooperativa, no solamente en las orquestas, en el mundo de la música, la estrella, los demás son empleados circunstanciales que comen en otra mesa, van a otro hotel, cobran lo mínimo. La orquesta de Osvaldo Pugliese no era eso, era una estructura permanente con decisión, voz y voto de cada uno de nosotros, con puntajes diferentes, porque eso era lo lógico. Osvaldo Pugliese no iba a ganar lo mismo que ganaba el cuarto bandoneón. E incluso esos puntajes se iban modificando en la medida en que cada uno mostraba más colaboración o más aptitudes para que la orquesta funcione mejor, digo, ¿no? Cuando abandoné la orquesta de Osvaldo, ya el escenario musical estaba muy enrarecido, el tango ya había retrocedido mucho, lo que quedaba, digamos, como opciones eran Piazzolla, que seguía haciendo su interesante tarea. Esa música que empezaba a ocupar los espacios, hablo de esos músicos que aparecieron en esa época, generando lo que después se llamó el rock nacional. Hablo de Luis Alberto Spinetta y tantos como él en ese momento. Yo, quizás por cuestiones generacionales, me identifiqué con ellos, y sabiendo que el tango era casi irrecuperable y que volver a traer... ¿Se sentía así eso? Sí, habiendo abandonado la orquesta de Osvaldo y sabiendo que el camino de Piazzolla no era un camino para continuar ni para imitar, uno terminaría haciendo una imitación, la posibilidad era buscar una nueva alternativa que tenía que ver en una especie de fusión con esas músicas frescas y contestatarias que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces ahí organizó aquel grupo al que llamé Generación Cero, con el cual estuve los años que estuve, con los discos que andan por ahí, que ahora se han incluso algunos de ellos reeditado en CDs. Pero luego, bueno, esa agrupación también entró en crisis, porque yo entré en crisis. Yo suelo entrar en crisis. Volví otra vez a sentirme atraído a conectarme con las esencias. Entre esas cosas que ocurrieron fue el haber sido convocado a formar parte del grupo de docentes de esa escuela de música popular que se fundó en Avellaneda. Porque al estar a cargo de esta música en esa escuela, obviamente no podía empezar por Piazzolla, tenía que empezar por los orígenes. Y volví a conectarme con estos tangos y con estos estilos a los efectos de dar las clases. Y ahí sentí que volvía a disfrutar de una manera genuina. Por lo tanto, Generación Cero empalideció y concluyó. Decidí formar la orquesta típica y luego el trío. Pero ahora estoy en una nueva crisis, mi querida Flavia. A ver, bueno, ¿qué viene te dije ahora? Que cada década Sí. estoy en crisis. ¿Qué viene ahora? Y ahora estoy en la necesidad de una formación diferente. Sin dejar la orquesta típica, porque me produce mucho placer. Sí. Y el trío, obviamente, porque es una formación muy cómplice. Pero estoy con la necesidad de buscar cosas que me produzcan una excitación diferente a la orquesta típica y el trío. Que me pongan otra vez en una situación de riesgo, ¿sabes? Porque de alguna manera la orquesta y el trío ya sé cómo suenan. Claro. ¿Comprendes? Sí, Necesito una nueva formación que no sé bien a dónde me conduce.